Muy bien, bienvenidos a la clase de crecimiento espiritual. Estas lecciones buscan el crecimiento espiritual de cada uno de los miembros de la iglesia y pues vamos a comenzar con esta lección número uno. La lección número uno dice, Dios quiere que crezcamos. El plan de Dios es que la iglesia crezca, por eso también la Biblia dice que Dios dio dones a la iglesia para buscar el crecimiento. Entonces, es algo natural que tiene que acontecer en la iglesia, el crecimiento, pero esto tiene que darse de una manera progresiva y de una manera sistemática. Por eso es importante que la iglesia pueda capacitarse para llegar al crecimiento espiritual. La lección 1 entonces significa Dios quiere que crezcamos. Los que están tomando apuntes pueden hacerlo. Objetivos de la lección. Esta lección tiene 7 objetivos. Uno de los objetivos primero es algo que usted al final de la lección, lo que tiene que saber después de pasar estas clases, uno es que usted pueda explicar por qué Dios creó al ser humano. ¿Por qué Dios creó al ser humano? El segundo objetivo de esta lección es señalar la meta que Dios planificó para el ser humano, de alcanzar redención y crecimiento por medio de Jesucristo. Y el objetivo 3 es, vamos a usar el libro de Efesios capítulo 13 para señalar la meta del crecimiento espiritual. El objetivo número 4 es explicar la razón de que ningún ser humano puede hallar completa satisfacción a su necesidad de crecimiento a menos que la encuentre en Dios. El objetivo número 5 es ejercitar la fe en Cristo para cumplir el verdadero propósito de nuestro deseo de crecer. El objetivo número 6 es explicar por qué las bases de nuestro crecimiento espiritual son sobrenaturales. Y el objetivo número 7 es comparar el crecimiento espiritual con el crecimiento natural. Bueno, no se preocupen si no han podido tomar apuntes de los 7 objetivos, porque vamos a ir desarrollando uno por uno. En esta sesión del día de hoy solo vamos a ver 3 objetivos y vamos a empezar con el objetivo número 1, pero con el encabezado de que Dios desea que crezcamos. O sea, la meta de Dios es que crezcamos, no nos quedemos como las plantitas bonsai, que bueno, son chiquititas, bonitas y ahí se quedan, sino el crecimiento de Dios quiere que seamos como las palmeras, que crezcamos y que demos fruto. Vamos a comenzar nuestro curso, dice, sobre el crecimiento espiritual, considerando las razones que movieron a Dios para crear al ser humano. Nos hemos preguntado alguna vez por qué después de todo creó Dios al ser humano. Es una pregunta que deberíamos seguramente hacernos o nos hemos hecho. ¿Por qué después de todo lo que existe creó Dios al ser humano? Tal vez se preguntó a sí mismo qué es lo que Dios espera exactamente del ser humano. Entonces, esta es una pregunta, o sea, que cada uno seguramente se ha hecho y se está haciendo. ¿Por qué Dios creó después de toda la creación al ser humano? ¿Y qué es lo que Dios espera exactamente de cada uno de nosotros? Es una pregunta que debemos hacernos. Vamos con el objetivo número 1, explicar por qué Dios creó al ser humano. Varias veces Dios suspendió el proceso de la creación del mundo para contemplar su propia obra y cada vez vio que era bueno. Cuando vemos el libro de Génesis, ahí se nos dice, y fue el día, y fue la mañana y la noche del primer día y Dios vio que era bueno. O sea, siempre termina con esa frase de que Dios vio que era bueno. Y el sexto día dice, Dios creó al hombre de acuerdo a lo planeado, de acuerdo a lo planificado. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el hombre también es como podríamos decir la creación perfecta de Dios, pero también era bueno, o sea, el ser humano, porque había sido diseñado a imagen y semejanza de Dios, porque
el ser humano es el único que ha sido creado con esa capacidad de tener la imagen y semejanza de Dios. Esa es una parte. Si podemos ir a nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, los que están ahí con su Biblia de Génesis, capítulo 1, versículo 27, vamos a ver que dice, la frase dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Dios pudo mirar de nuevo su obra y vio que era muy buena. Eso dice en Génesis 1:31, dice la Biblia, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, sin el hombre la creación sería incompleta, porque cada día Dios vio que su obra cada día, de proceso en proceso, era buena. La creación del hombre, dice, completó el plan de Dios por medio de la comunión entre Dios y el ser humano. El ser humano podía crecer en Dios y glorificarlo y cumplir el propósito de su creación. Entonces, con esto nos damos cuenta que cuál fue el plan de Dios, el propósito del ser humano era reflejar a Dios, mostrar a Dios, porque Él había sido diseñado a imagen y semejanza de Dios. Dios tenía un plan, eso tenemos que estar claros, que Dios siempre planifica, Dios siempre tiene un plan en lo que hace. Entonces, de acuerdo al plan, el hombre fue creado el sexto día y dice Dios que pues al terminar ese día vio que su creación era buena en gran manera. Quiero que se pregunten esto y vayan al libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 3. Es una aplicación. Aplicamos ahora lo que hemos aprendido. Consultemos Eclesiastés 12:13 y la pregunta que surge dice, ¿cuáles son las dos cosas que debemos hacer para cumplir la razón que tuvo Dios al crearnos? ¿Cuáles son las dos cosas que debemos hacer para cumplir la razón que Dios tuvo al crearnos? Si vamos a Efesios capítulo 12, versículo 13, Eclesiastés, perdón. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Dice Salomón, el fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuáles son las dos cosas? Si usted lo tiene ahí, su Biblia, seguramente que va a encontrar, dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, esas dos cosas que debemos de cumplir y cuál es la razón que Dios tuvo al crearnos es que tengamos temor de Dios. Número uno, temor de Dios. Y lo segundo es guardar sus mandamientos. La palabra temer a Dios, que muchas veces se ha malinterpretado porque significa miedo, terror, etc. La palabra temer a Dios significa respetarlo y reverenciarlo. Por cierto que ello incluye reverenciarlo por el propósito que tiene con nosotros. O sea, el temor de Dios es un temor no de terror, sino más bien es un respeto, una reverencia. Esto incluye, como decíamos, reverenciarlo por el propósito que Él tiene con nosotros. También alguien explicó muy bien esto del temor de Dios, cuando significa que nosotros nos hemos enamorado tanto de Dios que dice que, o sea, no queremos hacer nada para lastimar o romper esa relación que tenemos con Dios. O sea, es algo que uno hace por amor. Cuando uno, pues los casados van a entender cuando estaban noviando, en un principio querían hacer tantas cosas, pero también se daban cuenta que había que tener mucho cuidado. Yo ahora en el matrimonio es lo mismo, uno tiene que cuidar eso, ¿no? Y es un temor que uno tiene de no hacer lo que
desagrade a la otra persona. Entonces, el temor a Dios es lo mismo. Me enamoro tanto de Dios que no quiero hacer nada para que se quiebre esa relación que tengo con Él. Y esto significa que respeto y reverencio a Dios en todo lo que hago. Entonces, este es el objetivo número 1 que habíamos visto, que tiene que ver por qué Dios creó al hombre. Vamos con el objetivo número 2, de la caída a la redención. El objetivo número 2 nos dice que tenemos que aprender a señalar la meta que Dios planificó para el ser humano de alcanzar redención y crecimiento por medio de Jesucristo. Entonces, tenemos que aprender a señalar cuál es la meta del plan de Dios para el ser humano. Bueno, ya hemos entendido por qué Dios lo creó, cuál fue su plan, que el ser humano refleje la imagen de Dios. Pero en eso de que fuimos creados hubo una caída, pero de esa caída también hay un plan de redención. Y el objetivo 2 nos dice que tenemos que entender la meta de la cual Dios planificó para el ser humano para alcanzar la redención y crecimiento por medio de Jesucristo. Únicamente por medio de Jesús podemos alcanzar la redención y número 2, el crecimiento. O sea, sin Jesús no hay redención y sin Jesús no hay crecimiento. Por eso es importante entender esto. Dice, lamentablemente la historia de la creación no termina con el cumplimiento del propósito glorioso de Dios, con la creación del ser humano, debido al pecado. El hombre cayó y se vio impedido de tener comunión con Dios y de glorificarlo. Los pensamientos del ser humano caído se alejaron totalmente de Dios. Sus deseos lo apartaron de Dios. Sus acciones a menudo fueron ofensivas a Dios. Y el pecado arruinó la humanidad, impidiéndole la comunión con Dios, que era justamente el propósito que tuvo Dios al crearlo. Entonces, nos damos cuenta que esa buena creación de Dios, esa creación perfecta, porque dice que Dios que era bueno en gran manera, ese plan de Dios termina destruyéndose, termina desvirtuando lo que Dios realmente quería. ¿Y cuál fue la causa? El pecado que el ser humano cometió contra Dios. Eso le trajo la caída y se vio impedido de tener comunión con Dios y de glorificar. Ahora, dice, los pensamientos del ser humano se alejaron totalmente de Dios. Esto es lo que vemos también ahora. O sea, la gente, su pensamiento está en otras cosas. Y el último que piensa es en Dios. Y sus deseos lo que hacen es apartarle de Dios. Sus acciones, ni que se diga, ofenden a Dios muchas veces, le entristecen al espíritu. Entonces, el pecado lo que ha hecho es arruinar a la humanidad completamente, impidiéndole que tenga comunión con Dios, que era lo que Dios quería en su propósito, que haya comunión. Y eso se vio quebrado cuando el ser humano cayó. Pero dice, Dios amó al ser humano y proveyó de antemano un plan de salvación. O sea, desde el libro de Génesis, ya Dios planificó un plan para restaurar ese pecado que hubo en el huerto del Edén. El plan de Dios consistía, dice, en restaurar la destruida comunión, valiéndose del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Entonces Dios envió a su propio Hijo a morir por nosotros para redimirnos y reiniciar la comunión perdida. Entonces nos damos cuenta que aun cuando el ser humano cayó y falló y se alejó de Dios, al final también Dios mismo ofreció un plan de redención, un plan de salvación. Y este plan consistía en restaurar, dice, la comunión destruida, valiéndose inclusive de sacrificar su Hijo, Jesucristo, a quien murió para redimirnos y reiniciar la comunión perdida.
Vamos a la aplicación del objetivo número 2. Entonces, ¿cuál es la meta para la humanidad según el plan de salvación de Dios? Si usted seguramente ha tomado atención, se dará cuenta que la respuesta es que seamos redimidos y que que la comunión que se vio destruida, afectada, sea restaurada. Esa sería la meta para la humanidad en este tiempo, que la comunión se restablezca. Dice, la semejanza de Dios en la humanidad se vio dañada por la caída, pero por medio de Jesucristo Dios vuelve a la humanidad a su semejanza. Esto hay que entenderlo bien, o sea, éramos semejantes, nuestra imagen era a imagen y semejanza de Dios, pero por consecuencia del pecado, esa imagen y esa semejanza de Dios en nosotros se vio distorsionada. Pero por medio de Jesucristo, dice, Dios vuelve a la humanidad a su semejanza. Este es uno de los grandes temas del Nuevo Testamento, está unido aquí. Nos asemejamos a Dios a medida que crecemos en la semejanza de Jesucristo. Entonces, mientras más me voy pareciendo a Jesucristo, porque es el modelo que podemos ver, o sea, ¿cuál es nuestra meta? La Biblia dice, nuestra meta es que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, mientras más me voy haciendo semejante, me voy pareciendo a lo que era Jesús, más me asemejo a Dios completamente, como fue su plan en el principio de la creación. Entonces, este es el objetivo 2 que debemos de entender, que realmente Cristo vino a darnos salvación. Ese fue el plan de Dios, para que nuestra naturaleza caída sea restaurada y en comunión podamos acercarnos a Dios y nuestra imagen y semejanza comience a ser restaurada a la medida de Jesucristo. Y si yo llego a parecerme a Jesús, me voy a asemejar a lo que fue Dios o lo que Él deseaba en un principio. Vamos al objetivo número 3, de la redención a la madurez. Entonces, primero fue la creación, luego de la creación fue a la caída, y ahora de la caída vamos a ir de la redención, o sea, que nos redimió el Señor, a la madurez. El objetivo 3, usar el libro de Efesios capítulo 4, versículo 13. Los que tienen sus Biblias, el libro de Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, la meta de todo, de la edificación de la iglesia, de lo que ahora Él está restaurando en este tiempo, el cuerpo de Cristo, dice, es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, pero a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el objetivo es que aprendamos a usar este versículo de Efesios capítulo 4, señalando la meta del crecimiento espiritual. La madurez, dice, puede ser definida como el estado de haber completado por medios naturales el proceso de crecimiento y desarrollo. Esto podría ser una definición, o sea, que algo se completa, o sea, algo está completo, o sea, cuando nosotros lleguemos a la madurez es como que hemos completado algo, que hemos llegado a la meta de algo. Por medios naturales, como dice aquí, se completa un proceso de crecimiento y desarrollo. Otra definición sería perteneciente a una condición de pleno desarrollo como una persona de edad madura. O sea, cuando ya nosotros como seres humanos pasamos, ¿verdad?, de lo que somos, estamos en el vientre de nuestras madres, hay un proceso que ahí el embrión tiene que desarrollarse hasta que se hace el feto y luego ya está listo ya con todos sus partes, todos sus órganos y todo ello y ya sale.
Entonces, es un proceso. Ahora, de lo que son niños, tienen que empezar a crecer también y pues dice la definición segunda es una condición de un desarrollo pleno como una persona de edad madura. Entonces, la madurez es como que realmente se ha desarrollado completamente. Alguien dijo que podía compararse, por ejemplo, en el vientre de nuestras madres para salir, digamos, a la luz, tuvo que pasar un proceso de desarrollo. Y lo mismo dicen que ahorita la vida que estamos llevando es como un proceso de, como que estuviéramos en un vientre, pero ahora en la tierra, y un día nos va a tocar partir de esta tierra porque ya estamos listos para la próxima vida que es en la presencia de Dios. Ahora, dice, como veremos, los procesos naturales que llevan a la madurez pueden ser obstaculizados o facilitados. El ministerio de la Iglesia de Jesucristo es el de ayudar a todo creyente a ser una persona madura a semejanza de Jesucristo. Creo que algo que nosotros como iglesia tenemos que entonces aprender a identificar es que nosotros tenemos que buscar la madurez, que esa es nuestra meta. Pero a la par que yo estoy creciendo, dice, tengo que ayudar a otros hermanos, a otros creyentes, para que sean maduros a semejanza de Jesucristo. Entonces, esa sería nuestro objetivo ahora, digamos, de la redención. Nos ha redimido el Señor, pero ya no me puedo quedar ahí. El siguiente paso es que tengo que ir hacia la madurez espiritual, a estar completo, a estar totalmente cabal. Y un poco más adelante vamos a ver algunas cosas también. Ahora, esta verdad básica, dice, la vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, a la cual le vamos a dedicar más adelante, dice, casi un capítulo entero. Pero solo quiero que lo leamos para bueno, ya ir concluyendo con esta enseñanza. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida